Los llamaban locos, se reían de ellos y ahora han cobrado muchísima relevancia porque tenían razón y estaban haciendo un gran trabajo. Y hablo de los que elaboraban el famoso saldo arbitral, del que antes en los medios no se decía nada y de repente, ¡cling!, ha cobrado toda la importancia que desde luego merece para darle contexto a toda esta mierda que estamos viviendo con el pago en casi 2 décadas completas del Fútbol Club Barcelona al segundo jefe de los árbitros, pagos millonarios que conforman lo que es el escándalo más grande de la historia del fútbol en España. Uno de ellos es Maqueto Lari y no le vamos a ver la cara porque no puede, pero os va a contar cosas interesantísimas. Careta de entrada y empezamos con él. Bueno, pues lo prometido es deuda. Aquí tenemos al gran Maqueto Lari, uno de los, y ya lo hemos comentado antes, de los que más han trabajado en cuanto al tema del saldo arbitral, diciendo, señores, que es que esto que ha pasado y está pasando es una cosa rarísima y hay auténticas aberraciones estadísticas, pero oye, no le hacían caso. Y ahora sí que le hacen caso tanto a él como a Hechicero, como al mismo Paul Tenorio y a mucha gente, pero yo tengo debilidad por Maqueto Larí, entre otras cosas, no solo por lo del saldo arbitral, que también, y era una fuente de información fantástica y lo sigue siendo, sino por el meme que él creó de la cara de Bartomeu riéndose a todo lo que salía del Barça, ¿no? Maqueto Lari no puede revelar su identidad. Vamos a recordarle con su gran avatar de Miguel Muñoz, que siempre vemos ahí en Twitter. Eso sí, le vamos a llamar por su nombre, que es Miguel Ángel. Mira, se llama como mi padre. Y ya le saludo. Maqueto, Miguel Ángel, ¿cómo estás, tío? Un placer estar contigo aquí. Qué bueno tenerte en el canal. Pues gracias a ti por la invitación y es un placer también estar aquí, un canal que sigo, tu canal, muy interesante siempre con tus comentarios y con la actualidad del Real Madrid y luego pues claro, pues muy contento por el momento en el que me llamas porque además es un momento en el que tanto mi cuenta como la de Juanpa Frutos, que es otra de las personas También, se me ha olvidado, correcto. que ha trabajado muchísimo en este tema, como los que has comentado, Hechicero, Paul Tenorio, Maruto, Cavaslois, etcétera. Yo siempre me olvido de gente, el Mozo 7, en fin. Sí. Hay un montón de gente que ha trabajado en este tema en mayor o menor medida y todos compartíamos información de algo que nos estaba llamando mucho la atención y que eran datos muy, muy reveladores, ¿no? Entonces creíamos que era algo que tenía un interés informativo, aparte de siendo madridistas, pues nos sentíamos pues un poco perjudicados por esta situación y creíamos que era una cosa que se tenía que denunciar, pues bueno, pues creíamos que había una carencia informativa sobre este tema. Claro, de ti hemos leído un montón de cosas. Tienes unos tweets súper ingeniosos, fantásticos, no solo poniendo siempre el saldo arbitral, sino estando ahí a la última y a la que salta como tiene que ser, con el famoso meme de Bartomeu, que era una gran respuesta a todo lo que venía Sí. desde Narnia, ¿no? Pero claro, ¿tú cómo te sentiste el otro día? Porque aquí hay un hecho probado, que es el Barça pagó al segundo jefe de los árbitros durante casi 20 años, una cantidad indecente y tal. Eso es un hecho probado, por lo cual en cualquier país del mundo normal, y España no lo es, pues el Barça estaría sancionado deportivamente, segunda división y tal. Vamos a esperar acontecimientos. Eh, pero claro, lo del saldo arbitral es una cosa que le da un contexto y le da un soporte a esto, coño, que luego va a ser, ¿y qué pasó durante aquella época? Joder, pues pasó todo esto, tío, y además es que tú ves lo de antes y ves lo de después, o sea, ves lo de lo anterior a 2001-2003 y ves lo Sí, posterior a 2018 y hay una gran diferencia. Entonces, vuestro trabajo cobra muchísima relevancia. Lo primero que te quiero preguntar es qué sentiste el día que salió todo esto. Imagino que una liberación muy grande, ¿no? sí, lo he comentado tanto en Twitter como con los compañeros en grupos de WhatsApp. Sí, es una liberación, de cierta manera, ¿no? Es un alivio, ¿no? El comprobar que todos los datos que nosotros habíamos puesto en su momento, pues tenían una explicación en parte, ¿no?
Todavía hay que esperar a que la investigación y bueno la justicia haga su camino, y ya veremos lo que pasa. Pero sobre todo también cabreo, ¿no? Cabreo de una cosa que tú llevas por lo menos 10 años comentando y sacando información, y que la gente que es profesional de esto, excepto casos contados, como el caso que he comentado antes de Pol Tenorio, o gente como Ramón Álvarez de Mon, o como tú en tu canal, o como Pepe Collins, o como todos los que hacéis vídeos y divulgáis información sobre el Real Madrid, Quillo Barrios, etcétera, pues hablaban de este tema, ¿no? Iñaki Angulo. O sea, quiero decir, todo esto los madridistas lo conocíamos porque entre nosotros compartíamos la información, pero no pasaba de nuestro consumo interno. Sí, Ahora sí. ahora la palabra saldo arbitral, que luego si quieres te explico de dónde salió esa famosa expresión o ese concepto, pues ahora es una palabra muy utilizada por todas las aficiones de España, por lo menos, ¿no? Es un concepto muy conocido porque está de actualidad total. Que es básicamente la diferencia que hay, o sea, la diferencia de penaltis a favor, penaltis en contra, expulsiones a favor y expulsiones en contra. Básicamente Sí, es eso, ¿no? sí. O alguna variable más. No, básicamente el concepto principal y en el que siempre hemos dado más importancia es en el de penaltis a favor, penaltis en contra, expulsiones a favor y expulsiones en contra, ¿no? Es una cosa muy sencilla. Eh, Luego también hay gente que en determinados momentos y en determinadas competiciones ha introducido el concepto de tarjetas amarillas a favor y tarjetas amarillas en contra, que puede ser revelador en algunos contextos, pero a nosotros nos parecía algo realmente irrelevante, porque lo que realmente te puede condicionar un partido de forma muy evidente es un penalti a favor y en contra, y una expulsión a favor y en contra, ¿no? Y esa tónica es una tónica que estaba muy marcada. Y además el concepto saldo arbitral no es algo que elaboramos nosotros. El concepto saldo arbitral, la primera persona que lo eh, expresa en público es una persona que se llama Alphonse Godal. Alphonse Godal, Correcto. en aquel famoso vídeo de sus declaraciones en La Sexta, él explica con todo detalle en qué consiste el concepto saldo arbitral. Y él explica que la junta directiva de ese momento, que era la de Sandro Rosell, había hecho dejación de funciones y no estaba en digamos, en las altas esferas de la federación y de los comités técnicos, que eran los que decidían los arbitrajes, etcétera, y que ellos sí que habían estado, y gracias a eso habían conseguido, tanto en España como en Europa, que el saldo arbitral del Barcelona fuera muy positivo. Y no le faltaba Exacto. la razón. Es que es todo joder, tan exagerado, ¿no? O sea, que ahora nos están contando que este hombre no pintaba nada, que el Enrique Negreira dice Mediana Cantalejo, no, pues no sabíamos qué hacía, de repente aparecía por ahí. Y el Barça le va subiendo el sueldo a un tipo que no pinta nada, con la relación que tenía en su día Laporta con Villar, que gracias a lo que dice Gudal, que luego hay un trabajo aquí lamentable de los medios, enseguida voy a lo que has comentado de que nos tomaban por locos a los que hablábamos del saldo arbitral y demás, pero cuando Godal dice eso en 2012, hay que rascar un poquito, señores periodistas, o sea, yo lo soy, y a veces me avergüenzo de mi profesión y de mi gremio. Había que rascar ahí un poquito. Este hombre estaba dando credibilidad al Villarato. Se lo estaba diciendo de una manera súper explícita. Entonces, eh, claro, o sea, la relación que tenía Laporta con Villar desde que cambió la disciplina de voto, que lo cuenta este hombre, para que Sí, nos sí. vengan a decir ahora que es que no pintaba nada y le pagas cada vez más, no sé, es obsceno todo lo que se está diciendo, ¿no? Sí, pero a ver, también hay que, también hay que entender un poco la idiosincrasia, y luego también las luchas internas que hay en el Barcelona, porque no olvidemos una cosa, todos los trapos sucios que han salido del Barça no han salido por informaciones de periodistas
de la caverna, ¿no? Eso que Correcto. siempre definen como el enemigo exterior, que les quiere perjudicar y que siempre están conspirando contra ellos. No. Todas las informaciones de todos los casos que han llevado a juicio tanto al Barcelona como entidad, como a los presidentes del Barcelona o directivos del Barcelona, han salido por denuncias de socios del Barcelona o por periodistas del entorno del Barcelona que han denunciado irregularidades porque estaban viendo cosas que estaban perjudicando a su club. Yo quiero pensar que lo han hecho por amor a su club y no por revanchismos, pero conociendo un poco que dentro del Barcelona, porque bueno, yo entre otras cosas he vivido 30 años en Barcelona y conozco muy bien las líneas de pensamiento del aficionado culé, y hay dos líneas muy marcadas y muy definidas que son el cruifismo y el nuñismo. Sí. O sea, eso es algo que en los 90 quedó muy marcado dentro del aficionado del Barça y además son unas facciones que están muy enfrentadas. Y esto ha provocado que, por ejemplo, el tema de Enríquez Negreira han sido precisamente los nuñistas los que han sacado esta publicación o esta información. ¿Por qué? Porque Laporta, desde que ha llegado otra vez a la presidencia, lo que está haciendo es echar la culpa de todos los males del Barcelona, se los está echando a los nuñistas. Laporta es cruifista. Y entonces, estas cosas no pasan por casualidad, ¿no? Entonces, cuando tú ya llevas mucho tiempo allí, sabes que estas informaciones han salido de ahí. Y luego hay otra cosa muy importante. Laporta y su junta, en las elecciones en las cuales fueron reelegidos, Sí. porque él ganó las elecciones en 2003, pero luego se presentó a otras elecciones y fue reelegido, y enseguida le pusieron la moción de censura y tal, y luego pasó todo lo que pasó, que tuvo que dimitir y entró Sandro Rosell. Pero Laporta alardeaba delante de sus socios de haber conseguido tener poder dentro de la federación. Es Sí, sí. decir, y los socios estaban encantados de esa situación. Quiero decir que hay que entender que dentro del barcelonismo hay una aceptación de estos métodos. Y lo estamos viendo en los periodistas del entorno culé, que están diciendo, bueno, esto tampoco es para tanto, esto en el fondo es que les han tomado el pelo, es que están poniendo excusas de mal pagador, porque en Correcto. el fondo Correcto. saben que lo que se ha desvelado es de una gravedad tremenda. La situación de aceptación por parte de una gran parte del barcelonismo de estas situaciones viene porque en el fondo ellos consideran que todo lo que ayude al Barcelona a ganar y perjudique al Real Madrid está justificado. Claro, Porque es lo que, el todo vale. bueno, está justificado, pero porque ellos han consumido el relato victimista desde los años de los 60, los 70, en los que el Barça pues no ganaba, que el Barça tal. Curiosamente era el equipo que fichaba a todos los cracks. El Madrid no tenía dinero para fichar a los cracks en los 60-70 y era el Barça que fichaba a Cruyff, que fichaba luego a Krankel, que fichaba a Maradona y que fichaba a Archibald y que fichaba a Lineker y que fichaba a todos los grandes jugadores de la época. Era el Barça el que fichaba a los grandes jugadores. Lo que pasa es que, claro, aún así no ganaban títulos. Y entonces, claro, pues se creó ese discurso vitimista de que, claro, no se ganaban por culpa de los árbitros, ¿no? Y ahora todo lo que sea compensar ese agravio histórico, pues eso ahora se ve bien dentro de lo que es el barcelonismo más Claro. institucional, ¿no? Claro. Fíjate, últimos acontecimientos. Están, como decía ahora Quillo Barrios en un tuit que ha puesto, estamos a pocos minutos de que al Barça se le empieza a considerar una víctima de esto. ¿Por qué? Porque ha salido Tebas a decir, no vayan a haber estafado al Barça, porque el Barça ha iniciado una investigación dentro de su club, porque por lo visto no saben por qué estos pagos pasaron o sea, no pasaron el control del compliance. Y claro, esta gente ha mutado desde, oye, joder, que era una asesoría a, uy, ¿y esto cómo ha ocurrido en el club, no? Si todavía ahora van a vender al Barça como víctima, porque claro, hay que darle a esto un marco razonable al hecho de que a esta gente no se le sancione. De verdad, es obsceno, tío. Sí, sí, pero bueno,
entra dentro de lo que está pasando en el fútbol español también, ¿no? Sí, Hay un nivel de degradación de muchas cosas, pero sobre todo lo que hay es una gran crisis económica, que además se refleja claramente en la mediocridad de los equipos y en la falta de competitividad a la hora de hacer fichajes. Y bueno, y eso es algo que se ve en una situación tan grave como esta, ¿no? Hay equipos que han sido muy perjudicados por esta situación. El Valencia, el Atlético de Madrid, el correcto. Sevilla, Que se están poniendo de eh, lado, por cierto. sí, la Real Sociedad, el Athletic de Bilbao, muchos equipos que han descendido de categoría porque en partidos que jugaron contra el Barcelona se les perjudicó gravemente. Estamos hablando de equipos que han perdido muchos millones y mucha capacidad de ingresos por culpa de esta situación durante estos años. Bueno, pues están todos callados porque en el fondo saben que sin el Barcelona y sin el Real Madrid esta competición no vale nada. Tal cual, Y es tal así, cual. eso es una realidad. Es dramático, pero es Es la dramático, pero, realidad. pero España y el fútbol español tiene que dar un ejemplo al mundo porque están los ojos puestos sobre el fútbol español. Bueno, a ver qué ocurre. Mira, antes comentabas lo de que ahora de repente empiezan a hablar del saldo arbitral. En un vídeo posterior, que lo quería haber hecho antes, pero es que los acontecimientos, macho, nos van atropellando. Quiero poner, y a lo mejor tú lo recuerdas porque lo habrás escuchado una vez que a Melchor, a Melchor Ruiz en la COPE, en Sí, un oasis de libertad un viernes por la noche que hacen el programa de Joseba Larrañaga, el partidazo de COPE, pero hacen esa sección, se estaban riendo de él poniéndole la música de Benny Hill cuando Melchor daba los datos de esas aberraciones estadísticas en cuanto a penaltis no pitados al Madrid, si pitados al sí. Barça, etcétera, ¿no? Se empezaron a reír de él, ¿no? Lo voy a poner en un vídeo posterior. Y es que, claro, hemos, bueno, más unos que otros, desde luego, en los cuales te incluyo, recibido pues todo tipo de burlas y tal. Tú, por ejemplo, desde tu Twitter y sin que se sepa tu identidad, pues igual menos, y además te la trae flojísima, seguramente, pues no eres periodista y estás en Sí, esto para, evidentemente. claro, pero el pobre Melchor o gente como Paul Tenorio que No, decía, mira, claro, me han cerrado un montón de puertas, claro. es gente que se ha jugado bastante, han dado la cara. Claro, Y hay que estar agradecidos, ¿eh? Porque nosotros, yo, claro, los que hemos hecho todos estos datos estadísticos, hemos hecho la recopilación, etcétera, no trabajamos ni vivimos de esto, ¿eh? Evidentemente lo hemos hecho por cuenta propia, buscando tiempo de donde podíamos, dedicando horas, a veces quitando horas de temas personales. Y eso ahí, pues es algo que la gente no acaba de entender muy bien a veces y por eso, pues, no, no valoran el esfuerzo que hay detrás, pero bueno, claro. eso es un tema personal también, ¿no? Quiero decir, a nosotros, nadie nos ha puesto una pistola en el pecho para que hagamos este trabajo. Lo hemos hecho porque queríamos hacerlo y porque considerábamos que era interesante y porque veíamos carencias en los medios de comunicación sobre este tema. Era un tema que no se hablaba y que no se comentaba. Y entonces, Mira, sí. No, te iba a decir, Miguel Ángel, que una de las razones por las cuales yo antes era más corporativista y tal, más defendía mi gremio y todo esto, y ahora, bueno, también un poco por situaciones personales y cómo he salido de algunos medios. A mí en Bein Sports, en los Estados Unidos, que venías aquí y veías una adoración por el Barça y por Messi y tal, cuando yo hablaba de esto del saldo arbitral, me miraban como si estuviese zumbao. Y eso me trajo problemas también que en mi empresa. Me veían como el madridista, como el tipo que, pues como Messi es tan bueno, él vas a jugar tan bien, este está jodido por tal. Y claro, para mí también fue una liberación todo esto, ¿no? Pero por eso, ¿no? O sea, al final, y yo que soy periodista, he trabajado en los medios, te termino renegando absolutamente de ellos. Por eso me hice mi canal de YouTube, que los den por culo, tío. Con perdón, bueno, y sin perdón de la expresión, que aquí en el canal decimos lo que nos da la gana, ¿no? Pero es que es así, tío. Oye, y ya por último, que no te quiero quitar mucho tiempo más, Miguel Ángel. Estamos hablando del saldo arbitral mucho. La gente que quiera ver datos concretos, pues si no aquí estaríamos una hora hablando, que vaya a tu cuenta de Twitter, Maquetolari. Pero si me puedes dar un titular como una cosa como muy bestia de todos esos números que has manejado de todos estos años de pago al segundo jefe de los árbitros, como un resumen del tema del saldo arbitral, así como muy llamativo, que me dirías. bueno, está la famosa tendencia, porque, claro, yo
siempre insisto, hay que analizar tendencias. A mí las jugadas puntuales y las jugadas aisladas, Claro, es claro. que te diga, no tiene importancia. Habrá errores a favor, en contra, tanto para uno como para otro. Eso va a ser así siempre. Sí, porque estos están poniendo la jugada aquel del gol que no le da Hernández en el Villamarín Sí. y tal. O sea, esos son Bueno, detalles concretos. Bueno, es la táctica de Guruceta, ¿no? Cuando éramos pequeños, pues siempre que hablabas con una persona que era del Barça, pues te decía, es que Guruceta nos pitó un penalti fuera del área. Ya ves, luego Claro, tú claro. buscas la información y resulta que era un partido de Copa en el cual en la ida el Madrid ya había ganado y estaba ganando el Madrid en la vuelta. Y entonces, claro, te lo ponen como un agravio, bueno, como si les hubiesen robado una Champions, ¿no? Pero bueno, se equivocó aquel árbitro, pero ¿qué pasó? A ese árbitro no volvió a arbitrar jamás al Barcelona. Fue recusado y nunca arbitró al Barcelona. Pero volviendo al tema de las tendencias y tal, lo que me ha parecido dantesco de estos años, para mí, como madridista, me parece dantesco que a día de hoy, desde el 2003 hasta hoy, el Real Madrid siga teniendo un saldo negativo de expulsiones en Liga. Estamos hablando de casi 20 años. Cuando acabe esta temporada, hará 20 años. Si el Real Madrid no aumenta en uno más los expulsados rivales, seguirá teniendo saldo negativo desde 2003 hasta hoy. Tiene un -1 ahora mismo. Pero hace 2 años, antes de que empezara la liga pasada, tenía un -8 en 18 temporadas. Que se dice pronto, habiendo hecho 1.107 faltas menos que sus rivales en esas 18 temporadas. Porque claro, ese dato de las faltas tampoco se comparte mucho. Y el Barcelona en ese tiempo, habiendo recibido 2.500, que son muchas más que el Real Madrid, pero claro, es que el Barça tenía un +50. Que para equilibrar en proporción de las 1.107 del Madrid y las 2.500 del Barça, y los 50 de saldo arbitral positivo del Barça, pues el equivalente sería que el Real Madrid tuviera un +20. Es decir, que hay un 28 expulsiones de diferencia en la comparativa con el Barcelona, que son muchísimas. Y además, si luego te comparas con el resto de equipos, resulta que el Real Madrid es el equipo, está empatado con el Levante en el saldo de expulsiones. Es una aberración. Claro. Es una aberración, no se aguanta. Empatado por debajo de equipos que no han ganado una sola liga de todos estos 20 años. Y recordemos jugadores que han estado en estas etapas del Real Madrid. Zinedine Zidane, Figo, Raúl, Beckham, Roberto Carlos. Hemos tenido también a Batista, hemos tenido a Robinho, hemos tenido a Guti, hemos tenido a jugadores desequilibrantes como Di María, Ozil, Cristiano Ronaldo, Benzema. Sí, que en teoría las recibían ellos las faltas. Claro, entonces lo más normal. Que también hemos tenido a Sergio Ramos, correcto. Siempre ponen las cosas que habéis tenido a Sergio Ramos, que Sergio Ramos era un cafre y era un tal y un cual. Perfecto. Y ya es el que más expulsiones ha recibido en la historia de la liga. Quiero decir que, es que no hay, sí que no hay aberración estadística con respecto a Sergio Ramos, ¿no? Efectivamente, pero claro, el Barcelona también ha tenido a gente como Mascherano. Han tenido a Luis Suárez, que no ha sido expulsado jamás en liga. Acojonante. Ni una vez en liga. Han tenido a Messi, que Messi le hemos visto hacer cosas que han merecido la expulsión y no le han expulsado. En Liga jamás le han expulsado una vez en Copa y ya el último año que estaba en el Barça, en Supercopa creo que fue contra el Athletic Bilbao. En Supercopa, correcto, sí. En fin, ha tenido jugadores muy duros. Ha tenido a Turella ya, que una vez le hizo una entrada a un jugador del Zaragoza que lo lesionó. Dani Alves, otro también que era bastante duro. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos los equipos han tenido jugadores tal. Pero es que ha habido momentos en estos tramos de la competición, y además cuando ya metimos al Atlético de Madrid del Cholo, el intenso Atlético de Madrid, en el que el Atlético de Madrid tenía mejor saldo de expulsiones que el Real Madrid. Y por eso el Atlético de Madrid ganó la Liga 2013-2014 y por eso ganó la Liga 2020-2021. Porque si no... precisamente por el concepto del saldo arbitral, porque si no hubiese sido imposible que ganaran esas ligas.
Exacto. Y como bien dices, no jugadas concretas, sino tendencias. No, tendencias de muchos partidos y muchas ligas consecutivas. Exacto. Y tú ahí ves vamos, con el paso porque además 20 años, 2 décadas, Claro, es una buena muestra para decir, no son 2 señores, partidos. eso es, señores, esto no era normal. Oye, Miguel Ángel, que ha sido un placer, tío. A ver si volvemos a hablar más adelante cuando este tema vaya avanzando. Que sé que no te prodigas mucho, obviamente, por eso te agradezco tanto que hayas estado en nuestro canal y para darle ese contexto que es importante también del saldo arbitral a todo lo que está pasando, porque además se explica perfectamente una cosa con la otra. Un abrazo muy grande y nada, 1.000.000 de gracias, tío. Un abrazo muy fuerte a ti y muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Igual, chao. Un abrazo.